Muchas gracias a todos. Buenos días. Es un gran placer estar en este Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Empiezo con algunos agradecimientos, cumplimentando por primero a los integrantes de la mesa de trabajo, el colega Héctor Fixfierro, el doctor Julio César Ortiz, el doctor Daniel Mendoza, el doctor, nuestro presidente Enrique Marín, y gostaria de agradecer, cumplimentar a mi amigo Jorge Silverio, que aquí está, por la amable invitación, por estar una vez más en este hermoso Paraguay, con tan acogedor que es, con la gente tan amable, que es siempre un placer aquí estar. También gustaría de recordar, hacer una homenaje póstuma al doctor Jorge Capizo, decir que hicimos en Brasil hace una semana un congreso brasileño de Derecho Constitucional y también por ocasión de su fallecimiento hubo un homenaje y creo que el próximo año nuestro congreso también se dedicará a homenajearlo. Son pocos los homenajes para que todo que el profesor Capizo ha hecho por todos nosotros, que tengo certeza que está en un buen lugar, mirando a todos nosotros. Vamos entonces a empezar. Mi idea es hablar por 30 minutos, son 25 minutos, sobre el control de constitucionalidad en Brasil, dando una visión general sobre cómo se pasa esto y cómo se da vamos a decir, la defensa de los ciudadanos en las acciones constitucionales más importantes. No voy a hablar de método de derecho procesal o la dogmática lo que sea el derecho constitucional procesal. Creo que ayer oímos mucho al respecto de todas las cuestiones sutiles de la doctrina sobre esto. Entonces no voy a hablar, empiezo apenas haciendo una breve referencia sobre lo que sea, en líneas generales, el derecho procesal constitucional. Dice que la mayoría de los autores que es el derecho procesal constitucional tiene como su principal función ser un instrumento a servicio de la concretización de la voluntad de la Constitución en su sentido material o substancial. Claro que cuando hablamos de derecho constitucional hoy, naturalmente que estamos incorporando las nociones de derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto. No es aquella idea antigua de derecho constitucional en que se preocupaba apenas con el Estado y sus agentes. Bien, ¿cuál es la realidad brasileña? Brasil, como todos saben, fue un imperio hasta 1891, en que hubo la proclamación de la República y los valores del federalismo, con la inspiración claramente norteamericana. Así tuvimos en este primer periodo dos marcos: el imperio con influencia europea, francesa, notadamente francesa, con el Consejo de Estado, con el emperador, con sus consejeros, etc., y la República con una inspiración claramente americana, con la Suprema Corte en la cúspide del Poder Judicial, como en Estados Unidos, con la federación, con los estados federados, toda la cultura formal americana, vamos a decir, en este tiempo se importó para las instituciones de derecho constitucional brasileño. Así que tenemos, por supuesto, el inicio, un control difuso de constitucionalidad, un control esencialmente norteamericano por la vía de excepción, que es la tradición brasileña desde la República Vieja hasta, digamos, la década de 60, 70 de los siglos pasados,
después hubo cambios importantes. Pero la tradición marcadamente en Brasil, digo, es de control difuso de constitucionalidad por origen norteamericano. Naturalmente, esto empieza a cambiar a partir de 1965, cuando se empieza a concentrar los instrumentos constitucionales en la Corte Suprema. Hasta hoy, que podemos decir, tenemos un control más concentrado en la Corte. Entonces tenemos formalmente dos modelos, los modelos difusos y el modelo concentrado europeo, vamos a decir así, con una predominancia clara del modelo concentrado de constitucionalidad en el Supremo Tribunal Federal, que es nuestra Suprema Corte de Justicia, llamada de Supremo Tribunal Federal. Así que podemos marcar en la línea del tiempo 4 datas o 4 fechas importantes, que son República, 1891, primera Constitución republicana, 1934, donde se aperfecciona algunos mecanismos de control de constitucionalidad de la Constitución de 1934. Vamos a 1965, donde se aparece el sistema, la acción interventiva de constitucionalidad, como vamos a ver. 1988, que es la Constitución que tenemos hasta hoy, con todas las 70 enmiendas constitucionales, y el año de 2004, donde se hace una reforma importante el Poder Judicial, con súmulas vinculantes, mecanismos de concentración de poderes en la Corte, etc. Así que esta es la línea de tiempo, vamos a decir, lo que ocurre en Brasil. Entonces empezamos con el control difuso de constitucionalidad, para decir que todo juez, como en otros países, en cualquier jurisdicción civil, penal, militar, provincial, lo que sea, federal, laboral, no importa, en cualquier instancia puede afastar los efectos de una ley que reputa inconstitucional. Es el sistema norteamericano claramente puesto, que vigora todavía en Brasil, con temperamentos, con algunas modulaciones, como vamos a ver. Así, no tenemos una acción específica en el control difuso para provocar el control de constitucionalidad de las leyes. Tenemos la posibilidad de alegar como cualquier parte, en cualquier acción, en cualquier juicio, en cualquier tribunal, el tema de la inconstitucionalidad, como es, repito, la tradición americana. Bueno, esto sigue siendo así hasta hoy en Brasil. Teóricamente, esto es posible. ¿Por qué digo teóricamente? Porque hubo una concentración de poderes para el Supremo Tribunal Federal, hasta el punto que hoy, en muchos casos, esta libertad del juez no es tanta, es más teórica que práctica, que pragmática, porque, claro, si la Corte Suprema decide en un caso el control concentrado de manera esto puede estar vinculando a todos los jueces en todo el país por el instrumento, por ejemplo, de la súmula vinculante, que vincula a todos, inclusive el Poder Ejecutivo, o principalmente el Poder Ejecutivo. Bien, perdón, volviendo un poco.
Así, yo decía que las acciones, no hay acciones específicas para deducir materia constitucional en el control difuso. Sí, no hay, pero hay acciones donde es posible esto ocurrir de una manera más confortable. ¿Cuáles son estas? Son ellas la acción popular normal. Cualquier ciudadano puede ajuizar una acción en caso de lesividad al patrimonio público y podrá también alegar materia constitucional. El habeas data, que muy bien expuesto ayer por el doctor Mendoza, que aquí está, también el mandado de seguranza, que es nuestro amparo o nuestra acción de tutela, como quiera, que es el principal instrumento jurídico creado en 1934. Hasta hoy tenemos el individual, el colectivo, que es la acción para defender o impugnar actos ilegales o inconstitucionales de Estado o de concesionarios o de particulares en delegación de Estado, o que amenacen derechos de los particulares y de las personas. Así que es el amparo típico, ¿no?, en materia que no sea penal, porque el penal tenemos el habeas corpus, naturalmente, ¿no? Bueno, así, estas son las acciones principales más utilizadas. Y en Brasil, al contrario que en Colombia, que acabo de oír el doctor Ortiz, el mayor infractor de las leyes es el Estado, no es el particular. Vamos a ver las estadísticas de los tribunales. Creo que 50 a 60% de las demandas, de las acciones que tenemos en la justicia, son en razón de actos practicados por el Estado, ilegales o inconstitucionales, especialmente en materia fiscal, ¿no?, tributaria, previdenciaria, etc. Así, si el Estado no fuera tan violador de derechos, teníamos una justicia menos congestionada, por supuesto. Bien, también me gustaría recordar el artículo 97 de la Constitución, que dice que vamos a un mecanismo típico del control difuso de constitucionalidad, que trae la cláusula también del derecho americano del full bench, o sea, cualquier tribunal podrá declarar la inconstitucionalidad de las leyes en el camino del proceso difuso, pero solamente la ley será formalmente declarada inconstitucional después que la Corte, por su mayoría absoluta, declare la ley inconstitucional. Así es, tenemos un incidente de inconstitucionalidad en las Cortes, de procesos individuales que llegan a la Corte. Necesita este trámite de incidente para que el plenario del tribunal, el pleno, el colegiado, juzgue la ley inconstitucional. Y a partir de este precedente vincula al mismo tribunal, pero no a los jueces de primer lugar, en cortes normales, provinciales o federales. Vamos a llegar a la Corte, al Supremo después. Así que cualquier tribunal tiene la posibilidad de juzgar una ley inconstitucional. No estoy hablando todavía de la Corte Suprema, pero se fuera a hacer esto por mayoría absoluta de su colegiado, ¿no? Es la cláusula del artículo 97 de la Constitución brasileña. Bueno, el proceso así difuso camina por todas estas posibilidades en todas las instancias de Brasil hasta llegar a la Corte Suprema, que normalmente en estos casos llega por recurso extraordinario, que es el recurso existente, ¿no?, para que la Corte Suprema pueda declarar una ley inconstitucional. Hay también la posibilidad de medidas cautelares o medidas provisionales, o que llamamos medidas liminares, controvertidas, para que el relator, el juez
relator del proceso, que es el conductor, vamos a decir, del voto, ¿no? Que para quien la distribución ha sido hecha, puede suspender las demás acciones en que se discute la misma cuestión en la Suprema Corte. Así que existe la posibilidad extrema de un juez de la Corte Suprema, de la Suprema Corte Federal de Brasil, Supremo Tribunal Federal, por una medida cautelar o una medida provisional individualmente en las, vamos a decir, en las vacaciones de la Corte o en receso de la Corte por algún motivo. Bueno, el juez individual da una medida liminar o cautelar para que la ley sea suspensa hasta el retorno del tribunal, que pues se reúne en colegiado para confirmar o no esta decisión. Esto es muy controvertido. Algunos dicen que esto es inconstitucional porque la regla de la Constitución dice que solo el tribunal por su mayoría puede hacer esto y no un juez singular, ¿no? Pero bueno, esto tiene sido hecho, tiene sido aceptado y no se ve una violación de la Constitución en este caso. También hoy creo que ya no hay duda que la decisión de la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal, sea vinculante, aunque no estemos en caso de una súmula vinculante. En el habeas corpus número 82.959, el Supremo decidió que existe lo que denominó de los efectos trascendientes al caso concreto, Entonces, es exactamente la posibilidad de un caso que es concreto. La Suprema Corte reconoce que ese caso puede afectar otros procesos y decide que va a proponer una súmula vinculante, por ejemplo, ¿no? Y dice que los jueces de primer grado deben seguir la orientación jurisprudencial de este tribunal, de la Corte Suprema. No hay tiempo para hablar de todos los principios constitucionales que son considerados más importantes para el desarrollo de la disciplina, vamos a decir, del proceso constitucional. Me gustaría apenas de mencionarlos, cuáles son ellos, porque no hay tiempo de hablar de todos, pero citarlos apenas. El primero es llamado principio de inafastabilidad del control judicial, de lo cual ninguna ley podrá ser, deberá o podrá ser contestada en juicio. Es el principio del acceso a la justicia universal, que está claramente en la Constitución brasileña. No es posible que ninguna ley, como a veces ocurre mucho por gobiernos autoritarios o mismo malintencionados, se obstaculice la posibilidad de recorrer al Poder Judicial. Eso es mucho común, ¿no? Las leyes que dicen, no, en este caso no cabe medidas provisionales, en este caso no, este caso. Evidente que en todos esos casos, en la mayoría de las veces, son inconstitucionales estas leyes, porque impiden el acceso sustancial al Poder Judicial. El principio de igualdad de las partes y las prerrogativas del Estado, que creo no hay necesidad de disertar sobre ello, todos conocemos muy bien, igualdad no solo formal, pero sustancial. El principio de contradictorio o el principio del debido proceso legal, que en la verdad es más que un principio, es un estándar histórico con un contenido riquísimo, y que este contenido ha pasado de Inglaterra a Estados Unidos, de Estados Unidos a Brasil, en términos de incorporación de conceptos, ideas, valores, etc. Es el principio del due process of law. El principio del duplo grado de jurisdicción, que también está claro que no solo Brasil es signatario del Pacto de San José de Costa Rica, como también tenemos varios tribunales, así que hay evidentemente el principio acogido en nuestro ordenamiento de que al menos
las personas tienen derecho a ser juzgadas por 2 instancias, ¿no? Al menos. Bueno, el principio del que llamamos de motivación o de decisiones judiciales o fundamentación, como quiera, que todas las decisiones de tribunales, decisiones en procesos administrativos, procedimientos judiciales o no, hay que ser fundamentadas, ¿no? Como decía el juez Holmes, las buenas decisiones son aquellas que pueden ser bien justificadas. Así es un principio constitucional. No es posible que el juez el juez puede hacer una fundamentación breve, pero con contenido. Pasando directamente al control abstracto o el concentrado de constitucionalidad, digo apenas que el Brasil tiene una amplia porta para que las personas que están indicadas, los legitimados activos, en el artículo 103 de la Constitución brasileña, puedan recorrer directamente a la Suprema Corte. Son muchas personas, partidos políticos, consejos de la Orden de Abogados, asociaciones nacionales, confederaciones nacionales. Es un listado grande de posibilidades para recoger directamente a la Corte para impugnar una ley o un acto normativo que es inconstitucional, digamos un decreto, una medida provisoria, que sería un decreto de urgencia, ¿no? O como en Argentina, medidas de urgencia, ¿no? Cosas así. Bueno, entonces es el artículo 103 que posibilita a todos directamente ir a la Corte para obtener inclusive una medida cautelar o provisoria contra una ley complementar, una enmienda a una constitución, un decreto, una resolución, etc., un tratado internacional, lo que sea, por un acto normativo que está siendo cuestionado como inconstitucional. Así, es evidente que la puerta de entrada para la jurisdicción concentrada es muy larga. Es tan larga que la Suprema tiene millones de procesos de inconstitucionalidad. Creo que es uno de los cortes con más procesos, más demandas en el mundo, creo, tal vez superada solo por India, porque no solo porque la Constitución brasileña es muy analítica, como también porque evidente todo hoy es materia constitucional, así que todo en tesis puede ser elevado a la Corte Suprema. Quiero resaltar las reformas de la Ley 9.868-99, la Ley 9.882-99 y por fin a la enmienda 45, que también fueron importantes reformas hechas en el Poder Judicial. Primero, para democratizarlo un poco más, como por ejemplo la posibilidad de los amicus curiae en las acciones de inconstitucionalidad, que son importantes aportes que creo se traerán un componente más del proceso democrático en la Corte, con la participación de expertos de la sociedad civil, etc. Tenemos algunos ejemplos que vamos a dar de cómo la Corte puede oír la sociedad, el conocimiento científico, cultural, médico, etc., antes de decidir temas muy delicados para la sociedad. Bueno, ya dice que tenemos el efecto vinculante, que alcanza todas las decisiones judiciales de primer grado, de segundo grado, de varias instancias, que es la posibilidad de vincular los efectos de la Corte a través no solo de la acción de inconstitucionalidad directamente de la Corte, como a través de la súmula vinculante. Bueno, tenemos la acción de inconstitucionalidad por omisión, que es el modelo inspirado en Portugal, el mandado de injunción, que también es el control concreto de la omisión, en caso concreto, la acción declaratoria de constitucionalidad, que es una acción muy polémica, no tenemos tiempo para desarrollar, pero es una acción de inconstitucionalidad llamamos de sinalco, trocado, invertido.
el recurso extraordinario que ya hablamos. Así, la Corte tiene varias posibilidades de ser directamente cuestionada por varias partes. También la acción de descumplimiento del precepto federal es una acción relativamente nueva, el control abstracto de constitucionalidad, regulada por la ley 9882 de 99, que, vamos a decir, debe colmar una laguna para que en casos en que no hubiese una salida en las varias acciones de control, se podría promover esta acción de descumplimiento del precepto fundamental, que sigue siendo trabajada por la doctrina, pero básicamente es una posibilidad de directamente a la Corte Suprema para impugnar una ley inconstitucional a partir de un derecho fundamental avalado o lesionado por la parte. Así que, ¿por qué se creó esto? Porque las leyes municipales, por ejemplo, no se podría ir directamente a la Corte para impugnarlas por inconstitucionalidad. No había control, pero no hay control directo de ley municipal ante la Corte Suprema. Así que por ADPF, por la acción de descumplimiento del precepto fundamental, es posible impugnar una ley federal, estadual, municipal, incluso una ley anterior a la Constitución, puede ser hecha esta impugnación directamente a la Corte. Así que la DPF es un instrumento interesante, importante, que está siendo desarrollado por la jurisprudencia de la Corte. Quiero solo para terminar recordar 3 casos o 4 para ejemplificar cómo la Corte sigue haciendo este tipo de control de constitucionalidad abstracto. Con la primera, la ADPF, del caso de discriminación, es una ADPF número 132 de la ciudad de Río de Janeiro, propuesta por el gobernador del estado de Río contra con amicus curiae del grupo gay de Bahía. Es una acción que discutía el tema de las parejas homosexuales y hasta qué punto es posible haber uniones homoafectivas, homosexuales. Y la Corte, en una decisión muy importante, dice que la libertad para disponer de su propia sexualidad es un derecho constitucional, un derecho fundamental de las personas, y una cláusula, decimos cláusula pétrea, una cláusula dura de la Constitución, un principio fundamental, y entonces es reconocido el derecho a la preferencia sexual como un derecho que directamente derivado del principio de la dignidad de la persona humana. Así, la Corte habla en derecho a la felicidad, etc., y reconoce que la expresión familia no tiene un sentido restricto hoy en la sociedad, pero también es posible reconocer la isonomía entre parejas heteroafectivas y pares homoafectivos, ¿no? Es el sentido un poco más moderno, vamos a decir, lo que entendemos tradicionalmente por familia. Y que la Constitución no prohíbe la formación de familia por personas del mismo sexo. Esto fue una decisión muy controvertida, pero que a la Iglesia naturalmente no le gustó mucho, pero claro, importante en sentido de reconocer una dimensión del principio de igualdad más contemporáneo. También tenemos la ley de amnistía, en que se discutió mucho si la ley de la amnistía de Brasil, la ley 6.683 de 1979, era o no inconstitucional. Este tema sigue, creo que va a la Corte Interamericana, por supuesto, pero el Tribunal Supremo de Brasil dice que la ley de amnistía era intocable porque anterior a la Convención de las Naciones Unidas
sobre este tema es que la ley no era inconstitucional y que el Supremo no estaba autorizada a reescribir leyes de amnistía, que esto sería una actividad legiferante muy fuerte que no cabe a un tribunal constitucional o una Corte Suprema. Y por último, menciono el caso de las células madres, también una acción de cumplimiento de precepto federal, donde la Iglesia entró con esta acción, creo que fue la Iglesia, bueno, no importa. Lo importante es que la discusión estaba en que se era constitucional o no la manipulación de embriones por células madres. Y la conclusión de la Corte fue que sí es posible, en nombre del desarrollo científico, en nombre de la dignidad de la persona humana, de la investigación por el progreso de la ciencia, en síntesis, es posible manipular células tronco. Él no entró en la discusión sobre cuándo empieza la vida o no, aunque hubo un gran debate en la Corte por audiencias públicas, por científicos, hombres de la religión, etcétera, participando activamente de un gran debate sobre todos los aspectos que esto naturalmente envuelve, ¿no? Bueno, esto que gustaría decir, sé que hay muchos otros aspectos, pero no hay tiempo de desarrollar. Muchas gracias por su atención.